Esperanza en momentos de desaliento. Esperanza en momentos de desaliento. Puede ser que estemos pasando esos momentos de desaliento donde las fuerzas terminan, donde nosotros no sabemos qué hacer, donde creímos estar parados, pero de pronto sentimos que fuimos derribados, pero no fuimos destruidos. Amén. Y el Señor dice: hay una esperanza, hay una esperanza. Y yo sé que el Señor está hablando a tu corazón. Hay una esperanza. Y voy a hablarte sobre el Salmo 42, pero declaro que ese salmo, mientras que he leído, empieza a ser penetrado en tu corazón para traer sanidad, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Salmo 42: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas las olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida, diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciendo cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Yo quiero que sigamos con el Salmo 43. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, porque tú eres el Dios de mi fortaleza. Porque tú me has desechado, ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él está aquí. Él conoce la situación de tu alma, de mi alma. Él sabe la tribulación, la angustia, la desesperación que tú puedas estar viviendo. Él conoce tu condición y nuestra condición. ¿Por qué yo tengo que hacer un paralelo entre los dos salmos? El Salmo 42 y el Salmo 43. Teológicamente se dice que estos dos salmos son uno solo. Si usted mira, el Salmo 43 es la continuidad del Salmo 42. Dice que este salmo fue escrito por los levitas que servían en la tribu de Coré. ¿Y qué sucede? Yo no sé cuántos recuerdan en Números de la rebelión de Coré, que era una tribu que le servía al Señor y que estaba ahí, pero esta tribu, su líder, se le reveló a Moisés. ¿Sí recuerdan? Y vino la tierra, se abrió y se tragó a este líder más los que se rebelaron contra Moisés. Pero de esa tribu quedaron unos descendientes que fueron hijos de Coré. Y ellos tomaron el mejor camino, porque aunque su líder se había rebelado contra la autoridad, porque aunque su líder había traicionado a la autoridad, ellos decidieron no seguir el camino de su líder, sino que ellos gemían y clamaban por la presencia de Dios. Dice que este salmo fue escrito por David,
pero que fue dado a los hijos de Coré para interpretación, para que ellos lo cantaran, porque eran cantores, eran levitas. De hecho, los salmos significa cánticos. Entonces, si usted mira el salmo empieza con una analogía de él mismo, de aquel intérprete, diciéndole al Señor cómo se siente su alma, porque su alma está desolada, porque su alma está abatida, porque los enemigos se burlan de él, porque le dicen ¿dónde está su Dios? Y aún llegan a juzgarlo. Pero sucede que en este momento, cuando el salmista está interpretando eso, uno podría hacerse una pregunta. Si los salmos eran cánticos y eran congregacionales, un salmo donde se habla de tanto dolor, ¿podía ser un cántico congregacional? Y yo quiero decirle, probablemente sí. ¿Pero por qué? Si a nosotros se nos ha enseñado, y aquí viene Dios a derribar muchas cosas que la razón del hombre empieza a levantar, y que muchas veces entramos en el error de hacer la doctrina, de decir no podemos hablar de nosotros mismos. Y yo podía entender que si este salmo fue cantado por estos levitas, que si aunque hablara de una condición humana, es porque Dios es tan misericordioso, tan amoroso, y Dios conoce tu condición y la mía, que aún permitía que este salmo se levantara, porque podíamos expresarle a Él en cántico cómo se sentía nuestra alma. Y sabe que eso es lo que muchas veces el enemigo nos quiere engañar a nosotros. Nos quiere decir: no hable de usted, no le diga a nadie, no le cuente a nadie sus cosas, no le diga a nadie sus problemas. Y sabe que muchas veces nosotros ante esas circunstancias queremos, ¿sabe cuál es la actitud que tomamos? No querer hablar con la gente. Déjeme en solo, ¿verdad? Y tendemos a aislarnos. Pero mire, Dios desea escuchar cómo te siente tu corazón hoy, cómo se siente tu alma herida, cómo se siente su corazón abatido. Dios desea escucharlo, y eso no es pecado. Durante un tiempo yo creí que expresarle al Señor cómo se sentía mi alma, cómo se sentía mi corazón, podría ser cuestionarlo. Y aún aquí el salmista hace cuestionamiento. Dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué mi alma está así? ¿Por qué yo tengo que estar enlutado todo el día? Pero yo quiero decirle que hacerle cuestionamiento, hacer estas preguntas a Dios no es pecado, ni tampoco no te va a alejar de tu fe. El problema es que queramos permanecer en este cuestionamiento. Hay un momento en que podemos hacerlo, porque hay un momento de tanta aflicción que Dios conoce tu alma, Dios entiende nuestro corazón, y Dios te está diciendo: hija mía, hijo mío, háblame cómo te sientes. En lugar de hablarle al que está al lado, que quizás no te va a entender y te va a juzgar, el Señor te dice: yo quiero que con tus propias palabras me puedas decir cómo te sientes. Y Dios permite eso porque Dios desea que tú y yo le expresemos el dolor a Él. A Él. Diga: mi refugio es Él. Mi refugio es Él. Y esto sucede. Pero este salmista, en este salmo, hay tres partes que a mí me tocan el corazón y me dan a entender que aún nuestras emociones, ¿dónde están las emociones? En el alma. Recuerde usted que usted es tripartito. Usted es espíritu, que tiene un alma y vive dentro de un cuerpo. Que usted tiene alma porque tiene voluntad, pensamiento y emociones. Eso conforma su alma. Pero que aún en sus emociones que están dentro del alma, esas emociones puede traerlas usted al altar, porque no hay nadie que pueda entender mejor nuestro corazón en tiempo de dolor que el Dios mismo. No hay nadie que pueda entender tu circunstancia en tiempo de aflicción que el Dios mismo. La gente quiere buscar un psicólogo, la gente quiere buscar a otra persona, pero la palabra muy claramente nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque Dios lo que quiere decirte: no hay otra persona que pueda sanar tu corazón como yo lo sano. Ni aún tu esposo, ni aún tu esposa, ni aún tus hijos, ni aún aquel que podría decirte que es fiel a ti. Solamente Dios podría sanar tu corazón. Y eso es lo que el salmista venía, porque él entendía.
Y él sabía y le decía: Señor, si usted ve el salmo, él empieza con un cuestionamiento o dándole a conocer cómo se siente. Y después empieza a permitirle al Señor que él hable a él y pueda escuchar su voz y direccionarlo. Pero en sus emociones habían tres cosas que el salmista expresaba en este salmo, en el Salmo 42 y 43. Y era algo que él ya sabía, algo que él ya conocía y algo que él entendía de Dios. Él ya sabía quién era Dios. Él conocía a Dios porque él estuvo en la asamblea. Por eso dice el Salmo en el capítulo 2, dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Cuando me vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Y dice el versículo 4: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entré en voces de alegría y de fiesta, a la alabanza del pueblo en fiesta. ¿Quién era el que escribía el salmo? Una persona que un día había guiado a toda la multitud a la presencia de Dios. Una persona que un día dirigió la alabanza para Dios. Una persona que fue líder y que fue capaz de dirigir la gente a que alabara de Dios. Pero hoy, después de ser un líder, se encontraba en una situación que para él era de dolor y de angustia. Y él decía: ¿cuándo volveré? ¿Cuándo volveré yo a alabar al Señor? ¿Cuándo volveré a estar en su casa a dirigir una multitud? Y no era por causa de un pecado de él que había sido apartado. No era por eso. Sencillamente hubo una rebelión del líder y ellos fueron exiliados forzosamente. Y ya no estaba en la casa del Señor adorando. Le podía adorar de afuera, pero él sabía que era estar en su presencia. Él sabía que era gozar de sus atrios. Y hoy estaba anheloso, deseando volver a hacerlo. Y empieza él a decirse: ¿cuándo podré yo volver a llevar a la multitud? En otras palabras, él decía: yo que había guiado al pueblo a la presencia de Dios, yo que había guiado a una multitud a la presencia de Dios a que se gozase, ahora ¿por qué me encuentro en esta angustia y en este dolor? Ahora ¿por qué me encuentro en esta desolación del alma? ¿Cuándo volverá el gozo a mi vida?, decía el salmista. ¿Cuándo volveré yo a sentir su presencia? Y el Señor aquí empieza a permitirle que él exprese todo lo que él podía sentir en su altar, en su casa y delante de su presencia. Porque yo quiero que tú sepas que Dios desea escuchar tus emociones. Dígale: Dios desea escuchar tus emociones. No te sientas mal si hoy quieres decirle al Señor: mi alma se siente abatida, porque no hay nadie que pueda entenderte que Él. La palabra en el salmo tiene un nombre en hebreo y significa masquil. Masquil es el nombre de estos salmos en hebreo. Y la palabra masquil significa enseñar o instruir. Como Dios, si lo permite que esté en su palabra, es tremendo esto. Como un salmo que expresa tanto dolor, a través de él el Señor nos quiere enseñar e instruir. Porque masquil significa enseñar e instruir. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? Yo no sé cuántos han conocido de las maravillas del Señor. ¿Cuántos se han gozado en su presencia? ¿Cuántos han danzado en medio de una alabanza? ¿Cuántos gritamos con voces de júbilo y nos gozábamos con otros hermanos en la congregación? Pero también quiero preguntarle: ¿cuántos, después de haberse gozado, vino un momento en que usted dijo: me siento separada de Dios? Y no porque estuvieras pecando, sino porque la tribulación que estabas viviendo no te dejaba orar, sino porque la tribulación que estabas pasando no la podías entender y no te dejaba acercarte a Dios. Tú sabías que Dios estaba ahí, tú sabías que Él estaba ahí,
Pero el cuestionar y muchas veces decirle: Señor, no entiendo por qué esto sucede, o no entiendo por qué esto pasó, o por qué esto me pasa a mí, que Él quiere escucharlo. Pero ese cuestionamiento el enemigo empezó a usarlo para separarte de Él, no por causa de tu pecado. Y entrábamos en la oración y no sentíamos su presencia, y veíamos las circunstancias y empeoraban, y sentíamos estar lejos de Él. Y de pronto un día nos pudimos sentir como el mismo hijo, porque dice que Jesucristo fue probado en todo, así como nosotros fuimos probados en todo. Y un día Jesucristo, estando en la cruz, llegué y dije: Padre, ¿por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué me has abandonado? Y un día tú pudiste decir eso. Ante una circunstancia tú pudiste decir: Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque ya no siento tu presencia, porque ya no puedo orar como antes, porque el gozo se me ha ido. Y no porque estuvieras en pecado, sino porque aquello que estabas enfrentando te estaba causando dolor en tu alma. Y el Señor, a través de esta tribu, a través de esta enseñanza de estos levitas, el Señor nos enseña cómo salir de esto. Es sano, no está mal que tú le expreses a Dios lo que tu alma está viviendo, pero hoy el Señor quiere enseñarnos cómo salir de lo que podría llamarse una depresión espiritual, no física, una depresión espiritual. Porque muchas veces, yo no sé cuántos han pasado en este lugar depresiones espirituales. ¿Qué es una depresión espiritual? Es eso, sentir internamente como si Dios le hubiese abandonado, aunque no es así, pero sentirlo. Y el Señor hoy te dice en el Salmo cómo hacerlo. Yo he separado este Salmo en 3 partes y se las voy a leer. Vuelvo a repetirlo y voy a estar leyendo el Salmo, porque yo sé que el Salmo puede traer sanidad a tu vida en esta mañana y está sanando tu corazón. Y la primera parte está en el Salmo 42, desde el 2 al 6. Y en toda esta parte, aquel intérprete de la tribu de aquellos levitas, de los de Coré, que él deseaba volver a la presencia de Dios, empieza a expresar su conversión y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún ha de alabarle, salvación mía, Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida dentro de mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Si tú lees desde el 42:2 al 42:6, tú vas a ver que lo primero que hace el salmista es mirarse a sí mismo. Por eso es necesario que para salir de aquella depresión espiritual, tú te mires a mí mismo. Diga: mirarme a mí mismo. Es sano. A veces queremos ocultar nuestras emociones, a veces queremos ocultar lo que nos está sucediendo, pero es necesario que usted lo exprese ante Dios. Y el salmista se mira a sí mismo y empieza a decirle: me siento así, Señor, me siento abatido. Mis lágrimas han sido mi pan de día y de noche. Cuando dice que las lágrimas han sido su pan, significa que ha sido su alimento. Por eso muchas veces, ante el abatimiento del alma, nosotros dejamos de comer físicamente. No nos dan ganas de ingerir alimentos, y viene a ser reemplazado por un alimento que se llaman las lágrimas. Y yo he aprendido que esas lágrimas pueden ser dulces, que esas lágrimas pueden ser amargas, pero que esas lágrimas también pueden ser saladas.
Quien no haya experimentado circunstancias de quebrantamiento no sabe ni conoce el sabor de las lágrimas. El Espíritu Santo me decía que aquellas lágrimas dulces eran aquellas lágrimas que nosotros podíamos derramar delante de su presencia, o aún por gozo. ¿Cuántos se han reído de gozo? ¿Cuántos han llorado, de gozo? Esas son esas lágrimas dulces. Pero que también habían unas lágrimas amargas. Y esas lágrimas amargas son las lágrimas que producen la persecución. El salmista también experimentó lágrimas amargas, porque el salmista dice: me dicen, ¿dónde está tu Dios? Lo estaban persiguiendo, y si Dios está con usted, Dios no se lo reveló, y si Dios estaba con usted, Dios no se lo mostró. Entonces son las lágrimas de la persecución, esas lágrimas amargas. Yo no sé cuántos han sido perseguidos por el enemigo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades y huestes de maldad. Pero usted que va a la iglesia y nos hacen sacar lágrimas, porque nos empiezan a confrontar con nuestros propios temores, hasta el punto que nos hacen sacar lágrimas. Y aquí el salmista era perseguido. Esas son esas lágrimas amargas. Y hay otras lágrimas que son saladas y son producidas por aquellas heridas del corazón, cuando se lastiman nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y dice el salmista que sus lágrimas eran el alimento de él de día y de noche. Él estaba expresándole al Señor cómo estaba la condición de su espíritu y de su alma. Y él le dice: sí, pero llega un momento en que él reconoce algo y dice: un abismo llama a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y todas las olas han pasado sobre mí. Hay algo que él quería hacer. El salmista, con esta expresión de sus emociones, quería lograr la atención de Dios y decirle: Padre mío, ¿de dónde viene mi socorro y mi pronto auxilio si me estoy sintiendo así? Y es tan bueno que nosotros podamos ir delante de su presencia. Tenemos el error de ir delante de personas, y eso no lo podemos hacer, porque nadie va a consolarnos como Él lo hace. Entonces, del Salmo 42 al versículo 2, lo primero que hizo el salmista fue mirarse a sí mismo. Diga: mirarse a sí mismo. Es necesario mirarnos a sí mismo. En los versículos 42, del versículo 8 en adelante, mira lo que cambia. Empieza a cambiar la actitud de él. Dice: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios vivo, al Dios de mi vida. Diré a Dios: roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué yo andaré enlutado por la opresión de mi enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está su Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aunque él estaba expresando a partir del versículo 48, ya no solo se estaba mirando a él mismo, sino que a partir de ese momento él empieza a apoyarse en él. Había una condición humana que la empezó a sujetar a Dios, porque allá no decía solamente que el alma de él estaba abatida, que el alma de él, que sus huesos estaban abatidos y consumidos por el dolor, sino que él empieza también a decir: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Dios te está diciendo en esta mañana: lo segundo que tú debes hacer para derribar la depresión espiritual, para tener esperanza en tiempo de desaliento, primero es mirarte a ti mismo, pero lo segundo es que tú puedas esa condición de verte a ti mismo, sujetarla a Él, mirarlo a Él, apoyarse en Él. Apóyate en Él. Si tú estás, yo no sé, pero yo quiero que usted escuchaba esto, y yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Repita conmigo: el mejor predicador. ¿Quién es? ¿Quién?
Mentiras. Diga, el mejor predicador soy yo mismo. Soy yo mismo. El salmista empieza a predicarse a sí mismo. El salmista empieza a decirle: oh alma mía, no te abatas. ¿Cuántos saben la palabra aquí? Y somos expertos para predicársela a otros. Pero el mejor predicador de ti eres tú mismo. Eres tú mismo. Por eso la palabra tiene que estar aquí en tu mente, para que tú le puedas decir a tu alma que es briosa, que esa alma quiere estar en dolor, que mire, el asiento de las emociones es el alma. Y por eso es que de ahí salen todas nuestras angustias, nuestras depresiones. Pero que le podamos decir a esa alma, este salmista, él empieza a predicarle al alma. Él empieza a darle órdenes al alma y le dice, pero de día. ¿A quién le estaba hablando? A su propia alma. Él no le estaba predicando a la congregación. Él no le iba a predicar a Dios. Él le estaba predicando a sí mismo y le dice, pero de día. Entonces le estaba diciendo, alma, yo sé que tú estás dolida, yo sé que las lágrimas han sido el alimento de día y de noche, pero alma, de día mandará Dios Jehová su misericordia, y de noche cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Y si el alma no quería orar, el salmista le dice, mi oración al Dios de mi vida, mi oración al que me sustenta, diré a Dios, roca mía, castillo mío. Dile, Señor, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Mi alma puede estar abatida, mi alma puede estar herida, pero Él es tu roca, Él es tu castillo, Él es tu sustento. Denle un fuerte aplauso al Señor. Él es tu sustento. El salmista, ¿por qué decía? Él se acordaba y decía en el versículo 43, él decía, cuando yo pase, cuando dice del 6, me acordé por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Este salmo también es un salmo mesiánico. Está representado Cristo. ¿Qué sucedió en el Jordán? En el Jordán fue bautizado Jesucristo. Fue donde la Shekinah de Dios se manifestó. En el Jordán también fue el paso a la tierra prometida. Había una manifestación, porque el enemigo quería que él no regresara a aquellos tiempos donde él había adorado, donde él había pasado por el Jordán, porque sabía quién es el que le dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién es el que se atreve a ti a hacerte esa pregunta? ¿Alguien me puede decir quién es el que se atreve a decirte dónde está su Dios en esta situación que está pasando? Pero no estabas en la iglesia. ¿Quién es el que se atreve? El único que se atreve a decir eso es Satanás, porque es el único que se siente confrontado y amenazado por él. ¿Dónde está su Dios? Pero el salmista entendió y Dios le permitió. Por eso este cántico nos deja esta enseñanza. Y el salmista empezó a apoyarse en Dios, porque entendía que el que estaba hablando no era su Dios, que el que se estaba preguntando dónde está su Dios no era el mismo Dios, que era el enemigo. Y el salmista entendió, me puedo sentir en una condición, pero hay un Dios que me sostiene. Por eso lo segundo que hizo el salmista fue apoyarse en él. Y mire, cuando usted se mira a sí mismo, lo presenta delante del Señor, sabiendo cómo está su condición, sujeta esa condición a lo que Dios dice de ti, esperas en Él. ¿Sabe qué sucede? Mire lo tercero, y es la conjugación del Salmo 43. Por eso es que se dice que teológicamente estos dos salmos son uno solo. Y dice el Salmo 43, mire lo que dice: júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso y inicuo, de aquellos que están maquinando todo el tiempo hacerte maldad. Dice el salmista, líbrame, Señor, de aquellos que han visto mi caída y de mi caída quieren hacer su victoria.
Porque no hay un error más grave, hermano, que nosotros como creyentes de la caída de otros queramos hacer victoria nuestra. Esto es algo que el Señor quiere enseñarnos también. Pero el Señor conocía lo que estaba sucediendo y Él empieza a proclamar aquello que Dios empezaba a decretar en todo este proceso para el salmista. Y dice: pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Volvía, miren la lucha que tenía el salmista entre su alma y su espíritu. Y eso te pasa a ti y a mí. Muchas veces nosotros nos sentimos fuertes ante una circunstancia y sentimos luego que viene el contraataque del enemigo y nos quiere volver a derribar, cuando tú dices: ya me levanté. Porque Satanás contraataca. Cada vez que ataca, tú y yo nos debemos preparar para derribar su contraataque. Y aquí estaba la lucha. Y dice: envía tu luz y tu verdad, versículo 3 del Salmo 43. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte. Él deseaba volver a sentir el gozo que le había producido llevar a su casa la presencia de Dios y a tus moradas. Entraré al altar de Dios. Él anhelaba, había un siervo que bramaba, había un siervo que necesitaba de esa agua viva. Y no era esa agua viva, no eran las posesiones, los bienes que Dios quiera darte, no era el matrimonio que Dios quiere arreglarte, no era eso, no era la deuda que tú quieres que Dios te haga. No, este salmista no estaba desesperado por las bendiciones de Dios. Este estaba desesperado era por la presencia del Dios vivo, porque sabía que era solamente su sustento. Él ya había probado que era su presencia. Él sabía que solo la presencia de Dios podía darle vida a sus huesos, podía darle vida a su alma. Y él estaba desesperado era por su presencia. Y le dice: entraré al altar de Dios. Vea, había alguien que estaba desesperado por entrar nuevamente al altar de Dios. Su líder se equivocó. Los hijos de Coré, aquel que se rebeló, pero ellos no siguieron el camino. Él dijo: no se exiliaron forzosamente, pero yo solo deseo volver a sentir la presencia del Dios vivo. Yo solo deseo volver a entrar al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sabe qué sucede? Cuando el salmista, lo que él se observaba de sí mismo, lo apoyaba en él. Espero en él. Espero en él. Y cuando esperamos en él, la victoria es entregada a nosotros. Solo Dios puede levantarte en esta situación. Solo Dios puede animarte. Solo la presencia de Dios. A veces buscamos la palabra de alguien, aunque fuese bíblica. A veces buscamos la salida en otras cosas. A veces quisiéramos salir corriendo creyendo que es una salida. A veces no quisiéramos seguir enfrentando lo que hacían con este salmista, cuando lo cuestionan, cuando se alegran por su conducción y aún lo juzgan. Por eso él decía: Señor, júzgame tú, juzga mi causa. Muchas veces podrán decir de ti: qué bueno que te pase eso para que aprendas. Pero nadie va a entender tu dolor sino aquel Dios mismo y aquel Dios vivo. Y ese Dios es el que le permitió a este salmista. Vuelvo y le repito, todo este salmo era un cántico de la congregación. ¿Usted se imagina cantando así? Con ese dolor. Pero Dios solo lo permitió para poder nosotros ser enseñados. Aún, yo le quiero decir algo. Yo me atrevo a pensar que ese salmo también fue inspirado por Dios. Porque alguien que recibe el Espíritu Santo es inspirado por Dios. Y aunque pareciera trágico, solamente Dios lo permite para decirte: tú como humano puedes estar en esta situación, pero hay un Dios que es tu sustento. Hay un Dios que es tu sanador. Hay un Dios que te entiende cómo estás en este momento.
Pero hay un Dios que espera que tú te apoyes en Él y esperes en Él, valga la redundancia. Yo quiero que en esta mañana tú te puedas poner sobre tus pies. Vuelvo y te repito, si tú miras la cantidad de preguntas que se hacía el salmista, este salmo para mí representa un salmo entre lágrimas y preguntas. Diga, entre lágrimas y preguntas. Yo creo que así pudiste estar o podemos estar nosotros, entre lágrimas y muchas preguntas. El salmista se hacía muchas preguntas. Él decía: cuando vendré y me presentaré delante de Dios, ¿dónde está mi Dios? ¿Por qué te abates, alma mía, dentro de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por causa de mis enemigos? ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abates y no esperas en Dios? Y él gemía. Termino diciéndole, este salmo empieza con un versículo que quiero que se lleve en su corazón y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es pecado sentirse como el salmista se sentía. Quizás podrían decirte: eso es malo, que tú te sientas así como abandonado. Pero si tú te sientes así, yo quiero decirte que tú estás viva. Porque no hay un ciervo que brame por agua si no está vivo. Tiene sed, pero si brama es porque estás vivo. Si bramas es porque estás vivo, no porque estás muerto. Todo esto que le pasó al salmista podíamos, y que le pasa a ti y a mí, podíamos considerarlo nosotros como una situación de muerte. Quizás lo que tú estás pasando para ti puede ser una situación de muerte. Así como el salmista: mis huesos están abatidos, mis huesos me consumen, mi lágrima ha sido mi pan de día y de noche. Usted podría pensar que es una situación de muerte, pero yo quiero decirte que estás vivo. Porque si estuvieras muerto, no estarías clamando por su presencia. Si tú estás aquí, es porque Dios te quiere decir: está vivo y yo te voy a saciar. Termino diciéndole que estudié algo sobre los siervos y me sorprende. ¿Cuántos conocen los siervos? Los siervos braman en el desierto, escúcheme bien, y su bramido es muy fuerte. Pero hay un momento en que están tan desesperados que ellos se tiran en tierra en sus dos paticas del frente y con las otras quedan levantadas. Vi una escena y me pareció tremenda. Y él se tira, cuando ya está tan desesperado, se tira con sus paticas a tierra y empieza a bramar. Y su bramido es tan fuerte y tan desesperante que el bramido hace que salga agua de la tierra. Donde hay arroyo que está encerrado, que está enterrado, fuentes que no han sido abiertas, y eso es físico. Yo no le estoy diciendo que esto es bíblico, esto es físico. Y el siervo se tira en sus dos patitas y empieza a bramar tan fuerte que ese bramido hace que salga agua de aquella tierra donde no hay, en ese desierto. Y así se desespera el alma de alguien que se siente abatido. Y así puede estar tú hoy. Y yo quiero que en esta mañana tu bramido sea un bramido de adoración, pero que tu bramido sea porque la presencia de Dios venga a tu vida. Yo no sé si podrás en esta mañana decir que tu bramido es por tu matrimonio, pero yo no quiero que tú hagas esto. Yo no voy a bramar por una iglesia, yo no voy a bramar por un matrimonio ni por una finanza.
fuerzas. Que tu bramido en esta mañana sea por la presencia de Dios. Dígale: Señor, que tu presencia esté en mi vida. Yo me desespero por tu presencia. Hoy bramo para que salga de la tierra agua. Dígale: de la tierra que me da vida, de esa agua que me da vida. Porque si tengo tu presencia, lo demás vendrá. Si tengo tu presencia, el matrimonio se restaura. Si tengo tu presencia, mi alma será sanada. Si tengo tu presencia, mis huesos no se consumen por la muerte, y mis lágrimas no serán mi sustento de día y de noche, sino que mi sustento de día y de noche será el Dios de mi salvación. Empieza, yo no sé si usted puede arrodillarse, si hay un animal que lo hace, si hay un animal que gime a tierra para saber que salga agua de vida. Yo no sé si usted puede decirle: Señor, hoy bramo para que tu presencia sacie mi vida. Dígale que tu presencia no falte en mí. Si me he sentido separado, si me he sentido alejado, si sentí que el gozo ya no era el mismo, si yo pude dirigir a la congregación en cántico de alabanza, y hubo un momento en que Satanás se levantó a decirme: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Pero hoy, Señor, quiero volver a tu altar. Quiero volver a sentir el gozo de tu espíritu. Quiero volver a sentir el gozo de tu salvación. Dígale: Señor, que el gozo se siente en mi casa, que el gozo de venir a tu casa yo no lo pierda, que el gozo de estar en tu presencia yo no lo pierda, que el gozo de leer tu escritura yo no lo pierda, que el gozo de escuchar las alabanzas yo no lo pierda, que el gozo que me dé apartarme del mundo y seguirte yo no lo pierda, Señor. Dígale: tu presencia alimenta tu alma. Tu presencia, Señor, alimenta tu alma. Dígale: Señor, tu presencia es mi alimento. Vamos, dígale: Señor, si hay alguien que puede bramar por él, Dios vendrá a saciarlo. Dios vendrá a saciarlo. Que tu bramido en la adoración, que tu bramido en la adoración le demuestre a ese Dios que necesita ser restaurado. Hoy tú puedes salir de aquella depresión espiritual, porque hay esperanza en tiempo de desaliento. Hay esperanza en tiempo de desaliento. Hay esperanza en tiempo de desaliento. Vamos a adorar a su Dios en esta mañana. Adora al Dios vivo, a mi Dios, al eterno, al inconmovible, al que te sana, al que te sacia. Vamos a adorarlo en esta mañana. Dígale: Señor, 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 bramo por tu agua. Dígale: te necesito, Dios. Ven y trae sanidad a mi alma y a mi hueso, Dios. Dígale que mi sustento sea el gozo, que mi sustento sea el gozo, no mis lágrimas, Señor. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús.